buenas noches. Estamos aquí con el doctor Ramiro Villamagua, con el cual vamos a conversar en esta primera emisión de nuestro programa del canal de YouTube Por la Senda de Benjamín. ¿Por qué el nombre del canal Por la Senda de Benjamín? Bueno, muchas gracias por la entrevista que se realiza. Muchas gracias también al público que nos está escuchando. Este programa es un programa nuevo y su nombre es Por la Senda de Benjamín porque hemos rescatado una de las figuras más insignes de la cultura y de las letras del Ecuador, que es el maestro Manuel Benjamín Carrión Mora, quien hizo muchas actividades y mucho trabajo, gestionó muchas actividades culturales y que al final se tradujeron no solamente en sus obras que él tiene escritas, que son varias, y en su periplo como representante del Ecuador, de las letras del Ecuador a nivel internacional, sino que también se plasmó con su trabajo de conseguir que el presidente, que en ese tiempo se declaró dictador, y a pesar de que Benjamín era y es su pensamiento sigue vigente, un hombre de izquierda, logró que Velasco Ibarra dé el decreto para la creación de la Casa de la Cultura. Entonces de allí que nosotros hemos pensado que se debe tomar en cuenta el nombre de el maestro Benjamín Carrión Mora, y por eso se llama Por la Senda de Benjamín. Díganos usted, doctor, la importancia del gestor cultural y creador de la Casa de la Cultura. Es sumamente importante por lo que ya se dejó anotando su trabajo y su actividad como escritor, no solamente en el ensayo, sino también en la narrativa, en la novela, en el cuento, e incursionó en una serie de géneros dentro de la escritura de las letras ecuatorianas. Entonces su presencia es muy importante, su trabajo, su producción es muy importante, y además, sobre todo, el impulso que le dio a la cultura, siguiendo un apoyo hacia el pueblo ecuatoriano cuando después de la guerra que se tuvo con el país vecino, el Perú, el país lo cercenó y se le arrebató casi la mitad del territorio, con la venia de los países imperiales como principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ese trabajo que él hizo fue para rescatar y nuevamente darle una forma de visión diferente a nuestro pueblo, y es a través de la cultura que se puede llegar a ser grandes, y eso obviamente lo hizo y lo gestionó Benjamín Carrión, y logró a través de la creación de la Casa de la Cultura, que en este momento es una estructura a nivel nacional, tanto en la Casa Matriz como en los diferentes núcleos, en donde de alguna manera se está realizando actividad cultural, pero aún falta más, porque nosotros entendemos, y Benjamín entendía en ese tiempo, que la cultura y la educación siempre fueron relegadas. De allí que tiene una importancia trascendental su figura, la figura del maestro Benjamín Carrión, porque esa figura le abrió muchos foros a nivel internacional y le permitió denunciar muchas de los daños y de los prejuicios que le ocasionan en el país. Y además conocer que en el Ecuador hay
gente y hay personas, sobre todo con la gente que se rodeó, de mucha valía y mucha importancia para ese momento y para las futuras generaciones, para la generación de él y no de las generaciones posteriores y las generaciones que vendrán después. ¿Cuál es el legado de Benjamín Carrión para las generaciones posteriores de este insigne hombre de la cultura y las letras? Díganos usted, por favor. Bueno, su legado es cuantioso, además de sus obras que han sido leídas por algunas generaciones y que nos enseñan que la cultura es uno de los mayores patrimonios que podemos tener. Y que si bien es cierto nuestro país, después de que se le arrebató medio territorio del Ecuador y que lo dejó destruido, gracias a los apetitos y a los afanes imperiales y de intereses por la explotación de los recursos de los países, logró que la gente vuelva y recapacite, vuelva a pensar y recapacitar en que el Ecuador puede ser un país grande por lo que hacemos y no por lo que dejamos de hacer. Ese legado que es tan importante nos enseña que debemos conocer lo que sucede en nuestro país, debemos conocer lo que sucede a nivel internacional, debemos conocer cuál es la vocación de la cultura y hacia dónde va dirigida. La cultura es una forma de mejorar las condiciones de vida materiales de la persona de una manera inmaterial. Es un agregado que nos permite mejorar. Y he allí que desafortunadamente tanto la educación como la cultura han sido relegadas y han sido dejadas como la última, como se dice vulgarmente, la última rueda del coche, por los gobiernos de turno, con excepciones, con honrosas excepciones que han tratado de impulsar un proceso de participación de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano. Entonces el legado que nos deja Benjamín Carrión es un legado importantísimo tanto en las letras, tanto de su forma de ver y la forma de que el pueblo ecuatoriano sepa valorarse y sepa engrandecerse a través de la ciencia, la cultura, las artes, las letras, es decir, de todo este componente que significa la cultura ecuatoriana. Háblenos algo sobre la trascendencia de su pensamiento político. Bueno, la trascendencia del pensamiento de Benjamín siempre estuvo vinculado con otras personas que tenían una tendencia de izquierda, una tendencia progresista, una tendencia socialista y comunista. Es así que, al igual que Pablo Palacio, al igual que Manuel Agustín Aguirre, al igual que Ángel Felicísimo Rojas, constituyeron uno de los aportes significativos a las letras de los años 30, los años 40, 50. Al igual que Joaquín Galigo Lara, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra y otros pensadores, Enrique Gilbert, que eran del grupo de Guayaquil, estuvieron vinculados y tuvieron una participación y dieron una visión diferente de las letras. Y siempre el pensamiento de Benjamín fue un pensamiento progresista, un pensamiento de izquierda, revolucionario, que lo mantuvo y militó en las filas del Partido Socialista, y aún si no hubiera militado en las filas del Partido Socialista, su trabajo, su trayectoria política nos hace ver que la cultura debe ser para el pueblo y no para unas pocas personas, para una élite del país. Y para culminar, doctor, díganos, hay una muestra de pintura en el Museo de la Cultura Lojana en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, convocar a la ciudadanía, a mujeres y hombres,
niños y niñas a que vayan y presencien esa muestra pictórica que se va a realizar en el Museo de la Cultura Lojana, calle 10 de agosto, entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. El exponente, el pintor Francisco Quinteros, quien hace su muestra en solidaridad con el pueblo palestino y se titula la muestra Muros Inmigrantes. Esa es la portada del folleto que se repartió para que la ciudadanía se entere de la actividad que está realizando Francisco Quinteros en nuestra ciudad. Entonces, quería mencionar principalmente que en estos momentos el pueblo palestino sigue siendo agredido por el sionismo israelí y además por el militarismo y el imperialismo norteamericano, que respalda en forma permanente con armamento y con recursos económicos para que se siga en esa campaña de destrucción, de genocidio contra un pueblo que es el legítimo propietario de los terrenos ahora ocupados por Israel. Es esa creación de un Estado israelí que ha significado solamente el éxodo de la mayoría de los palestinos, que han sido sacados de sus propios territorios, y la brutalidad de la destrucción, la muerte, la masacre, el hambre que ha ocasionado eso, la destrucción de los edificios, de instalaciones inclusive hospitalarias, ha significado una muerte terrible de miles de palestinos, y en su mayoría son mujeres y niños. Eso tiene que parar. Definitivamente el mundo no puede seguir contemplando de esa manera, dejar pasar lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, un gobierno genocida que tiene que ponérsele un paro. Si bien es cierto, recordamos la brutalidad que fue en el gobierno de Hitler y la persecución que se hizo a los judíos. Esto que está haciendo Netanyahu, esto que está haciendo el gobierno israelí, es mucho más grande, y hay muchas personas más que han sido destruidas de una manera brutal con el armamento que actualmente se dispone y todas las bombas de destrucción que están ocasionando la migración y la muerte de los palestinos y las palestinas, que, como lo he dicho, en su mayoría son niños y mujeres. Entonces los invitamos a la ciudadanía de Loja, a la ciudadanía para que concurra y presencie esta muestra, que es una muestra muy importante y que es en solidaridad con el pueblo palestino, que ahora está soportando tremendos rigores. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el video. Gracias por